Me encontraba de pie ante la inmensidad de la cristalera del ático, mirando cómo la lluvia barcelonesa golpeaba el horizonte, la ciudad una extensión de luces borrosas. Mis nudillos seguían doliéndome un poco, una memoria persistente de aquella noche. Fue hace semanas, meses. A veces el tiempo se estiraba y se encogía como un acordeón viejo en este mundo de Carlos. No sé si lo que sentí entonces fue miedo puro o una extraña excitación, pero la imagen de aquel tenedor negro sigue grabada a fuego en mi mente. Esa fue la noche en que todo cambió, la noche en que la mugre de la ciudad, en lugar de limpiarse con la lluvia, solo se hizo más espesa. Pero antes de eso, antes de eso, si os contara cómo empezó todo, probablemente no me creeríais. Un día, una camarera de barrio con el delantal manchado. Al siguiente, de repente, la vida te da un giro y te ves en el centro de algo que solo habías leído en novelas baratas. Recuerdo que había jurado a mi madre, en su lecho de muerte en el Hospital del Mar, que nunca volvería al Raval, al barrio de las promesas rotas. Y cada minuto de mi vida en la jaula dorada era una lucha por mantener esa promesa. Esa tarde, el cielo era un poema triste de gris y el aire olía a ozono, a tormenta inminente. Corría como si me persiguiera el mismo diablo por las callejuelas del gótico, sorteando turistas despistados y charcos traicioneros. Mi corazón latía desbocado, no por el ejercicio, sino por la cuenta atrás en mi cabeza. 6:55 p.m. Un minuto tarde, y el señor Vázquez, nuestro maître, con su bigote afilado como el que se dibuja un crío y ese olor a sudor nervioso y colonia barata, me echaría. Y si me echaba, adiós al alquiler, adiós a todo. Llegas al límite, Raldi. Siseo Vázquez apenas crucé la puerta de la cocina, mi aliento empañando las gafas. Su voz era un cuchillo. Lo siento, señor Vázquez. El metro, el de lavapiés, estaba parado. Jadeé, mientras me ataba el delantal con la velocidad de una experta y me alisaba la falda negra, intentando parecer presentable. El pelo, a rastras, lo recogí en un moño estricto. La etiqueta, la apariencia, era todo en este sitio. No importaba si tenías el alma hecha jirones. El tren me da igual, dijo él, su voz de repente, bajando a un susurro de terror. Me importa la mesa uno. La cocina se cayó de golpe. Los chefs dejaron de picar, los lavaplatos cesaron su estruendo. Hasta el vapor de las ollas pareció congelarse. Mesa uno. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Vienen?, pregunté, sintiendo un nudo helado en el estómago. Viene él, corrigió Vázquez, secándose la frente con un pañuelo. Carlos Moretti, y la trae a ella. Un escalofrío colectivo. Carlos Moretti. Para el público, era el cerebro de Moretti Holdings, un imperio inmobiliario con rascacielos que perforaban el cielo de la ciudad. Para los que estábamos en la periferia, para los que conocían las entrañas de Barcelona, sabíamos que esa fachada apenas ocultaba un vasto submundo criminal. Peligroso, sí, pero con fama de ser un caballero del crimen. No gritaba, no armaba escándalos, dejaba propinas generosas. El verdadero problema era su prometida, Ana Torres. Ana era una pesadilla envuelta en seda de diseño, hija de una familia rival de Nueva York. O era de la Costa Brava, no estoy segura de las geografías de los bajos fondos. Un tratado de paz andante, bella, rica y con una crueldad que rozaba lo psicótico. El mes pasado hizo que despidieran a un camarero y lo metieran en una lista negra de todos los restaurantes de Barcelona porque sirvió el agua con gas demasiado agresivamente.
demasiado agresivamente. Pensadlo bien, ¿qué tiene de malo eso? No sé, no me cabía en la cabeza. María, tu padre era de buena familia, ¿verdad? Quiero decir, antes de... Bueno, ya sabes. Vázquez me miró con ojos desesperados. Ana, la que trabajaba con ellos, está enferma. Está aterrada de Ana. Tú eres la única con el entrenamiento para atenderlos. Asentí lentamente. Antes de que el negocio de antigüedades de mi padre se hundiera y se lo jugara todo en esas casas clandestinas del gótico, yo había crecido en ese mundo. Sabía qué tenedor era para las ostras y cuál para la ensalada. Sabía que un Vega Sicilia de 1982 necesitaba respirar exactamente 45 minutos. Conocía el lenguaje de los ricos. Simplemente ya no tenía el dinero. Yo me encargo de la mesa, dije en voz baja. Bien, que Dios te ampare, María, murmuró Vázquez. Y María, no le mires a los ojos a él, y hagas lo que hagas, no la corrijas a ella. Si dice que el cielo es verde, le preguntas qué tono de verde. Salí al salón de la jaula dorada. Era una caverna de pan de oro, terciopelo y sombras. Candelabros de cristal colgaban como lágrimas congeladas. A las 7 horas en punto, las pesadas puertas de roble se abrieron. Primero entraron 4 guardaespaldas con trajes de Brioni, escaneando la sala con sus pinganillos zumbando. Luego entró Carlos Moretti, más alto de lo que parecía en las revistas, hombros anchos, un traje negro a medida que costaba más de lo que yo ganaría en 10 años. Su rostro, duro y anguloso, una cicatriz cruzando su ceja izquierda. Pero sus ojos eran de un azul inteligente y sorprendente. En su brazo, Ana llevaba un vestido color sangre recién derramada, escotado por delante y por detrás. Diamantes brillaban en su garganta, piedras pesadas, ostentosas, que gritaban poder. Parecía una reina. Pero yo, observando desde las sombras del puesto de servicio, noté algo más. Noté la forma en que la mano de Ana agarraba el antebrazo de Carlos. No era afecto, era posesión. Y sus ojos no lo miraban a él. Escaneaban la sala, buscando presas. Se sentaron en la mesa uno, el reservado al fondo. Respiré hondo. Agarré mi bloc de notas. Empieza el espectáculo, me susurré. Los primeros 20 minutos fueron una lección magistral de humillación. Ana devolvió el agua porque estaba demasiado fría. Devolvió la cesta de pan porque la corteza era demasiado rústica. Chasqueaba los dedos como si yo fuera una perra callejera. Carlos se sentaba en silencio, deslizando algo en una tablet segura. Parecía aburrido, o quizá resignado. Apenas la miraba a ella, y a mí no me había mirado ni una sola vez. Era como si no existiera, una sombra más en su opulento universo. Disculpa, dijo Ana, su voz como cristales rotos. Levantó su copa de vino. Pedí el Barolo del 96. Esto sabe a vinagre. ¿Me serviste el tinto de la casa, pequeña estafadora? Me quedé helada. Había abierto la botella yo misma en la mesa. Era una botella de 4.000 euros, no sé, o más. Le aseguro, señorita Torres, que es el Barolo, dije, manteniendo mi voz firme. Puedo traer el corcho para que lo inspeccione. Ana se rió, una risa áspera, pequeña. El corcho, ¿crees que quiero ver un trozo de basura? Quítalo, tráeme otra botella, y si esta también está estropeada, te quedarás sin trabajo. Ana, dijo Carlos. Su voz era un murmullo bajo, profundo y suave. No levantó la vista de su tablet. El vino está bien. Para. Los ojos de Ana se estrecharon. Desvió su veneno de mí a Carlos. Oh, ¿ahora defiendes a la servidumbre, Carlos?
Es tu tipo. Parece una rata mojada. Me mordí el interior de la mejilla tan fuerte que sentí sabor a cobre. Era una humillación pública, y mi mano izquierda temblaba. ¿A qué jugaba esta mujer? ¿Cuál era su verdadero problema? Sentía una urgencia en sus gestos que no entendía del todo. Cogí la copa. Decantaré una botella fresca inmediatamente, señora. Mientras me daba la vuelta para irme, Ana golpeó accidentalmente su bolso de mano, que cayó al suelo, esparciendo pintalabios y un espejo compacto. ¡Ups! Ana sonrió. Recógelo. Me detuve. Era camarera, no criada personal, pero necesitaba este trabajo. Necesitaba las propinas. Me agaché, recogiendo los objetos. Mientras alargaba la mano para coger un tubo de pintalabios plateado, el tacón alto de Ana bajó, pisoteando mi mano. Jadeé, retirando la mano. Un dolor agudo me recorrió los dedos. ¡Torpe!, se burló Ana. Carlos finalmente levantó la vista. Dejó la tablet. Sus ojos azules se clavaron en Ana. Luego se movieron a mí, que sostenía mi mano palpitante. Por un segundo vi algo parpadear en su mirada. No pena, sino ira. ¿Estás bien?, Carlos me preguntó. Era la primera vez que me hablaba. Estoy bien, señor, dije, levantándome rápidamente, escondiendo mi mano temblorosa detrás de mi delantal. Traeré el vino. Me retiré a la cocina, el corazón martilleándome las costillas. Mis dedos estaban rojos e hinchados. Es un monstruo, susurró Vázquez, observándome desde la barra de pase. Solo aguanta hasta el plato principal, María. Solo el plato principal. Respiré hondo. Había estudiado química en la universidad antes de que el escándalo de mi padre nos arruinara. Sabía cómo analizar las cosas, sabía cómo fijarme en los detalles, y mientras repasaba la interacción en mi cabeza, algo no encajaba. Ana estaba actuando, aterrorizada. Sí, me estaba acosando, pero debajo de la crueldad sus manos temblaban. Estaba sudando bajo su pesado maquillaje. No paraba de mirar su reloj. No solo estaba siendo una diva, estaba ganando tiempo. Estaba intentando distraer a Carlos. ¿Por qué? En ese momento pensé en mi padre, en la forma en que siempre decía, desconfía de cualquiera que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los mercaderes del mercado de Sant Antoni, a sus promesas de objetos raros a precios de risa. Pero ahora lo entendía de otra manera. Este mundo, el brillo, las promesas veladas de poder, todo sonaba demasiado perfecto, demasiado impoluto. Y la perfección no existe, ¿verdad? Siempre hay algo debajo de la superficie, una grieta, una mancha, algo que no cuadra. Y mi vida era una prueba de ello. ¿O era justo por eso que no veía lo que estaba delante de mis narices? Quizás mi propio cinismo me había vuelto ciega, o simplemente no quería verlo. No lo sé, ni hoy sé si acerté al principio, o solo fui un peón en un juego ajeno. Cogí la bandeja para el plato principal. Carlos había pedido un solomillo poco hecho. Ana había pedido lubina. Volví a salir. Me acerqué a la mesa con la gracia de un funambulista. Su entrante, dije, dejando los platos. Por fin, resopló Ana. Cogió el tenedor y fue entonces cuando lo vi. Era un pequeño detalle, diminuto, casi invisible, pero para una chica que había pasado su infancia en tiendas de antigüedades analizando punzones de plata, fue tan ruidoso como una sirena de ambulancia. Ana no estaba comiendo. Sostenía el tenedor con la mano izquierda, pero no se llevaba la comida a la boca. Estaba usando las puntas del tenedor para rascar algo en el lateral de su copa de vino. Un raspado rítmico. Rasca.
rasca, golpea, rasca. Me detuve, sosteniendo la jarra de agua. Ana miró a Carlos. Come, cariño. Debes estar hambriento. Carlos cogió su cuchillo de carne. No tengo hambre. Por favor, insistió Ana, su voz con un borde frenético. El chef lo preparó especialmente, solo un bocado. Carlos la miró con recelo. ¿Por qué estás tan ansiosa de que coma, Bella? Solo quiero que seas feliz. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Carlos suspiró y cortó un trozo de carne. Se llevó el tenedor a la boca. Mis ojos bajaron al tenedor de Carlos, luego al tenedor de Ana. Espera. El restaurante usaba cubertería de plata de ley de Christofle, pulido, impecable. Pero el tenedor en la mano de Carlos, las puntas estaban ligeramente opacas, una película gris mate cerca del mango. Mi mente volvió a mis laboratorios de química. El sulfuro de plata crea deslustre, pero la plata reacciona instantáneamente a ciertos sulfuros que se encuentran en... Y entonces vi el anillo de Ana, una enorme esmeralda. Pero el engaste estaba abierto, y justo debajo de la piedra, apoyado contra el metal del tenedor, que había estado usando antes de... Ana había cambiado los tenedores. Cuando se retiraron los aperitivos, Ana había cambiado su tenedor sin usar con el de Carlos. ¡Para! La palabra salió de mi garganta antes de que pudiera evitarlo. El silencio que siguió fue absoluto. Carlos se quedó inmóvil, el tenedor a 1 pulgada de sus labios. No lo soltó, no se inmutó. Simplemente giró lentamente la cabeza para mirarme. Su expresión era ilegible, letal. Inna golpeó la mano en la mesa. ¿Cómo te atreves, pequeña insolente? No coma eso, dije. Mi voz temblaba, pero mi postura era rígida. Di un paso adelante, violando el espacio personal del hombre más peligroso de Barcelona. ¿Disculpa?, preguntó Carlos suavemente. Seguridad, chilló Ana, poniéndose de pie. Está loca, está intentando atacarnos. José, el guardaespaldas principal, José, una montaña de hombre, se movió hacia la mesa, su mano dentro de la chaqueta. Quieto, José, ordenó Carlos. No apartó la vista de mí. Bajó lentamente el tenedor al plato. Dame una razón por la que no debería hacer que te arrastren fuera de aquí y te entierren en un campo de maíz. Señorita Raldi, dije. María Raldi. Señorita Raldi, explique el tenedor, dijo Carlos, señalando con un dedo tembloroso. Mire las puntas cerca del cuello. Ana se abalanzó. Está demente, está sucio. El servicio aquí es una porquería. Alargó la mano para agarrar el tenedor de Carlos, intentando tirarlo de la mesa. Me moví más rápido. Años de esquivar acreedores y navegar cocinas abarrotadas me habían dado reflejos. Le di un manotazo en la mano a Ana, un movimiento que hizo jadear a todo el restaurante, y cogí el tenedor yo misma. «¡Me has tocado!», gritó Ana. «Carlos, mátala, me ha tocado». Levanté el tenedor a la luz del candelabro. «Señor Moretti, ¿ve esa película gris, el acabado mate? Es deslustre». «Es deslustre», gritó Ana. «Es plata barata». «Es plata de ley de Christoffel», le espeté, mi voz cobrando fuerza. «No se deslustra así a menos que se exponga a una alta concentración de azufre o arsénico». Los ojos de Carlos se estrecharon. «¿Arsénico? Está mintiendo». Ana estaba hiperventilando. «Es una camarera. ¿Qué sabe ella de química?» Fui estudiante de 3er año de premedicina en la Universidad de Barcelona antes de tener que abandonar. Mentí. Bueno, parcialmente. Fui estudiante de química, no de premedicina, pero la autoridad ayudó.
y conozco ese patrón de oxidación específico. Cogí mi vaso de agua, el que tenía el gajo de limón que me había servido en el puesto de servicio. Si esto es solo deslustre, dije, mirando a Carlos a los ojos, entonces el jugo de limón, el ácido cítrico, lo limpiará ligeramente. Pero si es una toxina basada en sulfuros, el ácido acelerará la reacción y la plata se volverá negra al instante. El rostro de Ana palideció. No te atrevas. Carlos miró a su prometida, viendo el miedo en sus ojos. Luego me miró a mí. Hazlo, ordenó Carlos. Mojé las puntas del tenedor en el agua con limón. Lo removí durante 3 segundos. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tráfico en la gran vía afuera. Saqué el tenedor. Ya no era plata. Las puntas eran de un negro azabache cubiertas con una espesa y oscura capa donde el metal había reaccionado violentamente. El hedor químico nos golpeó un segundo después. Almendras amargas y podredumbre. Dejé el tenedor negro sobre el mantel blanco. Parecía un hueso carbonizado. Habría muerto antes de que llegara la cuenta. Susurré. Carlos miró el tenedor negro. La comprensión le invadió. Se volvió lentamente hacia Ana. Ella temblaba, retrocediendo, aferrada a su anillo de esmeralda. Carlos, no. Ella lo manipuló. Es un truco de magia. Es una bruja. El anillo, dije, mi adrenalina en su punto álgido. El veneno está en una cera soluble bajo el engaste de su anillo. Lo transfirió al mango del tenedor y la gravedad lo arrastró hasta las puntas. Carlos se puso de pie. No gritó, no volcó la mesa. Simplemente se ajustó los gemelos. José, dijo Carlos, su voz desprovista de humanidad. Jefe, cierre las puertas, nadie se va. Ana salió corriendo, se quitó los tacones y corrió hacia las puertas de la cocina, pero no fue lo suficientemente rápida. José la interceptó, agarrándola por el brazo. Gritó, un sonido salvaje y feo que destrozó la elegancia de la jaula dorada. «¡Suéltame! Mi padre te matará. Soy una Torres», chilló. Carlos se acercó a ella. Se cernía sobre ella como un dios oscuro. Alargó la mano y le arrancó el anillo de esmeralda del dedo. Lo sostuvo a la luz, inspeccionando la parte inferior. Vio el residuo. Miró a Ana con asco. «Tu padre no es el problema, Ana. Soy yo». Hizo un gesto a José. «Llévala al coche, al maletero». «No, Carlos, por favor». «Hecho». Ana fue arrastrada, sus tacones raspando el caro suelo de parqué, dejando marcas que costarían miles de euros reparar. El restaurante estaba en silencio absoluto. Todos los clientes miraban fijamente. Carlos volvió a la mesa. Miró la carne envenenada. Miró el tenedor negro. Finalmente, me miró a mí. Yo estaba allí temblando ahora que la adrenalina se desvanecía, aferrada a mi bandeja contra el pecho como un escudo. Carlos se acercó a mí. Estaba terriblemente cerca. Podía oler su colonia, sándalo y lluvia fría. «María Raldi», dijo, probando el nombre. «Sí, señor. Acabas de salvarme la vida». Yo solo no quería que muriera en mi turno, señor. El papeleo es terrible». Una comisura de la boca de Carlos se movió. Una sonrisa. «Dame tu mano», ordenó. Dudé. Luego extendí mi mano, la que Ana había pisoteado. Estaba amoratada, morada y azul por los nudillos. Carlos tomó mi mano entre las suyas. Su agarre fue sorprendentemente suave, su pulgar rozando el moratón. Su piel estaba cálida. «Ella te hizo daño», dijo oscuramente. «Estoy bien», tartamudeé. «No, no lo estás». Soltó mi mano y metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó una tarjeta negra de metal pesado. «No llevo efectivo, pero este restaurante,
¿Quién lo posee? El señor Vázquez lleva los libros, pero la propiedad es una sociedad anónima. Susurré, confundida. Vázquez apareció, sudando profusamente. Señor Moretti, lo siento muchísimo. No tenía ni idea. Yo... Calla, dijo Carlos sin mirarlo. Mantuvo sus ojos en mí. Estás despedida. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Estás despedida, repitió Carlos. Eres demasiado inteligente para servirle filetes a idiotas. Pero necesito este trabajo, dije, las lágrimas escociéndome los ojos. Usted no lo entiende. Tengo deudas. Ya no, dijo Carlos. Se volvió hacia Vázquez. Estoy comprando el edificio. A partir de este segundo, soy dueño de la jaula dorada. La mandíbula de Vázquez cayó. Señor, y mi primer acto como propietario, dijo Carlos volviéndose hacia mí, es ascenderte. ¿A qué? Pregunté, sin aliento. Carlos se inclinó, sus ojos azules penetrando mi alma. Mi catadora personal y mi consultora. No quiero ser parte de su mundo, señor Moretti, dije, encontrando una columna vertebral que no sabía que tenía. Sé quién es, sé lo que hace. Carlos sonrió entonces. Era una sonrisa real, peligrosa y encantadora. Acabas de salvar al capó de la mafia de Barcelona usando química de instituto y un tenedor de ensalada. María, ya eres parte de mi mundo. Se dio la vuelta para marcharse, luego se detuvo. Estate fuera en 5 minutos. José te llevará a casa. Haz la maleta. ¿Hacer la maleta? Grité. Ahora eres un objetivo, María, dijo Carlos por encima del hombro. La familia de Ana querrá saber quién arruinó su golpe. Vienes conmigo. Y con eso salió a la lluvia. Me quedé en el centro del restaurante silencioso, el tenedor negro aún sobre la mesa como un artefacto maldito. El viaje a la finca de Carlos fue una ráfaga de ventanas empañadas por la lluvia y un silencio sofocante. Yo estaba sentada tan lejos de Carlos como el interior de cuero del sub blindado me lo permitía, agarrándome la mano magullada. Me estás secuestrando, dije, mi voz pequeña pero firme. Miré la nuca de José en el asiento del conductor. Carlos no levantó la vista de su teléfono. La luz azul iluminaba los ángulos afilados de su rostro, haciéndolo parecer más estatua que hombre. Estoy asegurando un activo. Hay una diferencia. Tengo una vida, tengo un gato, tengo el alquiler que pagar el martes. Tu alquiler está pagado para el próximo siglo, dijo Carlos sin rodeos. Y haré que alguien recoja al gato. ¿Cómo se llama? Señor Bigotes, murmuré. E inmediatamente me sentí ridícula. Mire, señor Moretti, aprecio la oferta de trabajo, de verdad, pero no puedo involucrarme en una guerra de mafias. Solo soy una camarera que prestó atención en clase de química. Carlos finalmente se volvió hacia mí. La intensidad de su mirada hizo que el aire en el coche se sintiera ligero. ¿Crees que Ana Torres te va a dejar vivir? Preguntó, su voz baja y desprovista de piedad. La humillaste, la expusiste como una asesina incompetente delante de su prometido y sus guardaespaldas. La familia Torres, su familia, opera por orgullo, sangre por sangre. Si te dejo salir de este coche, estarás muerta en 1 hora. Un robo que salió mal en un callejón. Tragué saliva. Sabía que tenía razón. Los Torres eran legendarios por su brutalidad. ¿Así que qué? ¿Ahora vivo con usted? Por ahora, dijo Carlos, hasta que los desmantele. El coche salió de la autopista y comenzó a subir por un sinuoso camino privado a lo largo del acantilado de la costa catalana. En la cima se alzaba una estructura de acero y cristal que parecía menos una casa y más una fortaleza. La fortaleza de cristal la llamaban los periódicos. Cuando entramos en el garaje subterráneo,
Un equipo de hombres armados rodeó el vehículo. Me encogí. «Relájate», dijo Carlos, abriendo su puerta. «Trabajan para mí. Quédate cerca». Me condujo a un ascensor que subió 50 pisos en segundos. Cuando las puertas se abrieron, jadeé. El ático era una obra maestra de arquitectura moderna, con ventanales de suelo a techo que daban al lago agitado por la tormenta y al reluciente horizonte de la ciudad. Era hermoso, frío y completamente aterrador. «José, llevan a la señorita Raldi a la suite de invitados del ala este», ordenó Carlos, quitándose la chaqueta mojada del traje. «Y trae el botiquín». «Puedo vendarme yo misma», dije rápidamente. Carlos se detuvo. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio, hasta que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Alargó la mano y volvió a tomar mi mano herida. El moratón se había oscurecido a un feo color púrpura. «Fuiste herida protegiéndome», dijo Carlos. Su pulgar rozó mis nudillos, enviando una descarga eléctrica por mi brazo que no tenía nada que ver con el dolor. En mi mundo, la lealtad es la única moneda que importa. Tú mostraste lealtad a un extraño. Eso te hace rara. Me llevó no a la habitación de invitados, sino a la cocina, una cocina más grande que todo mi apartamento. Me sentó en un taburete de la isla de mármol. «Hielo», ordenó a José, que había aparecido con un botiquín. Durante los siguientes 10 minutos, el hombre más temido de Barcelona hizo de enfermero. Me vendó la mano con eficiencia profesional. Lo observé, hipnotizada. Había matado hombres, lo sabía, pero sus manos eran firmes y suaves. «¿Por qué no se casó con ella?», pregunté suavemente. «Antes de esta noche, usted sabía que estaba loca». Carlos puso la cinta en el vendaje. Era una fusión. Su padre, Salvatore Torres, controla los muelles de envío. Yo controlo los sindicatos y los bienes raíces. Juntos habríamos dominado el Mediterráneo. El matrimonio era un mal necesario. Y ahora, Carlos levantó la vista, sus ojos fríos. Ahora la fusión se cancela y Salvatore se lo tomará como una declaración de guerra. Terminó el vendaje. «Vete a dormir, María. Mañana te ganarás tu puesto». Fui conducida a una habitación que costaba más que todos los ahorros de mi padre. Cerré la puerta con llave, empujé una pesada cómoda delante de ella y me acurruqué en la cama. No dormí. Observé la lluvia golpear el cristal, preguntándome si acababa de cambiar una muerte rápida por una lenta. Me despertó el olor a espresso y el sonido de gritos. Me desenredé de las sábanas de algodón egipcio, me puse la bata de seda que me habían dejado y me arrastré por el pasillo. Los gritos venían del atrio principal. Me asomé por la barandilla. Carlos estaba de pie en el centro de la habitación, sin camisa, sudando, golpeando un saco de boxeo. Thud, thud, crack. Cada puñetazo sonaba como un disparo. Su espalda era un mapa de cicatrices, heridas de cuchillo, roces de bala, viejas batallas. José estaba cerca, sosteniendo una tablet. «Jefe, Salvatore está quemando nuestros almacenes en el Poble Sec. Dice que es una retribución por secuestrar a su hija». Carlos detuvo el saco con una mano. «¿Secuestro? La envié a casa en un maletero. Está bien». «Está manipulando la narrativa», dijo José. «Le está diciendo a las otras familias que rompió la tregua. Ha puesto una recompensa por usted y por la chica». Carlos cogió una toalla y se secó la cara. Levantó la vista y me vio observando desde el balcón. No parecía avergonzado, parecía calculador. «Baja, María», me llamó. Me ajusté la bata y bajé la escalera flotante. «Buenos días». «¿Lo son?» Carlos tiró la toalla a un lado. «Ven a la oficina, tenemos trabajo que hacer». La oficina era una pared de monitores.
En las pantallas había transmisiones en vivo de la ciudad, cuentas bancarias, rutas de envío. Dijiste que eras estudiante de química, dijo Carlos, sentándose detrás de un enorme escritorio de ébano. Pero sabes de antigüedades, sabes de protocolo, sabes leer una sala. ¿Por qué una chica con tus habilidades estaba sirviendo mesas en la jaula dorada? Dudé. Mi padre era malo con el dinero. Arturo Rinaldi, dijo Carlos, abriendo un archivo en la pantalla. Anticuario, jugador, murió hace 3 años de un ataque al corazón. Te dejó una deuda de 250.000 euros. Me quedé helada. ¿Cómo sabe eso? Lo sé todo, dijo Carlos. Pero aquí está la parte interesante, María. ¿Quién tenía la deuda de tu padre? Algunos prestamistas. Les pago 2.000 al mes solo para mantener los intereses a raya. Carlos pulsó una tecla. Apareció la foto de un hombre en la pantalla. Un hombre con el cuello grueso y una sonrisa cruel. Luca Brasi, dijo Carlos. Teniente de la familia Torres, has estado pagando al padre de Ana durante 3 años. Sentí que la habitación daba vueltas. ¿Qué? Los Torres desangraron a tu padre, lo llevaron a la tumba y ahora te están desangrando a ti. Eres una esclava de la gente que intentó envenenarme anoche. Me aferré al borde del escritorio. La ira que se encendió en mi pecho era caliente y cegadora. Todos esos turnos, todas esas comidas saltadas, toda la humillación, todo iba a los mismos monstruos. Quiero verlos muertos, susurré. Ya no hablaba una camarera. Carlos se inclinó hacia adelante. Bien, porque compré tu deuda esta mañana. Parpadeé. ¿Usted, usted la pagó? Hasta el último céntimo. Ya no les debes nada. Me debes a mí. Carlos se puso de pie y rodeó el escritorio. Pero no quiero tu dinero, María. Quiero tus ojos. ¿Mis ojos? Viste el deslustre en el tenedor cuando yo no lo vi, dijo Carlos intensamente. Notaste el nerviosismo de Ana cuando mis guardias entrenados no lo hicieron. Tienes una atención al detalle que mis hombres no tienen. Ellos ven armas y músculos. Tú ves química y psicología. Señaló una pila de archivos en la mesa. Los Torres están pasando de contrabando algo por mi ciudad. Están usando las conversaciones de fusión como tapadera para mover un envío que vale miles de millones. No sé qué es y no sé cómo lo están moviendo. Si puedo encontrarlo y exponerlo, puedo destruir a Salvatore sin disparar un tiro. Quiero que revises sus documentos, encuentres la anomalía, encuentres el tenedor deslustrado en su manifiesto de envío. Miré los archivos. Era una montaña de papeleo, facturas, conocimientos de embarque, informes químicos. ¿Y si lo encuentro?, pregunté. Entonces tu deuda conmigo se borra por completo, y te doy 1.000.000 de euros para empezar una nueva vida en cualquier parte del mundo. Miré los archivos, luego a Carlos. Trato. Me senté y empecé a leer. Durante las siguientes 72 horas, el ático en la cima de la fortaleza de cristal se convirtió en una jaula de oro y silencio. Fuera, Barcelona estaba siendo golpeada por una tormenta implacable que convertía el horizonte en una mancha gris. Dentro, María Raldi estaba diseccionando el imperio criminal de la familia Torres, una hoja de papel a la vez. Había convertido la pared de cristal de suelo a techo de la oficina en un caótico mapa mental. Usando rotuladores borrables, había dibujado líneas de tiempo, conectado rutas de envío y rodeado fórmulas químicas que no cuadraban. Vivía de espresso y la adrenalina de la supervivencia, con el pelo recogido en un moño desordenado, vestida con una de las camisas blancas impecables de Carlos, que engullía mi pequeño cuerpo. Carlos Moretti me observaba. Pasaba la mayor parte del tiempo paseándose por el perímetro de la habitación como un tigre enjaulado,
atendiendo llamadas de sus capitanes, ordenando contraataques en territorios de los Torres. Pero sus ojos siempre volvían a mí. Estaba acostumbrado a mujeres que querían su dinero, su poder o su cuerpo. No estaba acostumbrado a una mujer que lo ignoraba por completo para calcular la gravedad específica de las importaciones líquidas. Eran las 3 a.m. de la tercera noche cuando llegó el avance. El ático estaba tenuemente iluminado, solo por los relámpagos que destellaban sobre el Mediterráneo. Yo estaba mirando un manifiesto de hace un mes, mordisqueando la punta de un rotulador. Es una mentira, susurré. Carlos, que estaba limpiando una Sig Sauer P20 personalizada en el sofá de cuero, levantó la vista al instante. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? El aceite de oliva, dije, mi voz cobrando fuerza. Golpeé el muro de cristal con la mano. Venga a ver esto. Carlos envainó el arma y se acercó, parándose muy cerca de mí. El calor que irradiaba me distraía, pero me obligué a centrarme en los números. Los Torres afirman que este envío de contenedor, ID 844, está lleno de aceite de oliva virgen extra de Nápoles, expliqué, rodeando la declaración de peso. Pero mire los registros térmicos requeridos por el seguro marítimo. El contenedor se mantuvo exactamente a 4 zodiacs durante todo el viaje de 3 semanas. 4 grados. Quizás les guste el aceite frío, dijo Carlos, su voz un murmullo bajo cerca de mi oído. No. Me giré para mirarlo, mis ojos brillantes con la emoción de la caza. El aceite de oliva se solidifica y se vuelve turbio a esa temperatura. Arruina la textura. Ningún distribuidor lo enviaría tan frío. Pero ese es el estándar de conservación universal para material orgánico biológico. Órganos, plasma sanguíneo, células madre. La expresión de Carlos se oscureció. La curiosidad juguetona se desvaneció al instante. Biológicos. Crucé la dirección del receptor. Continué, agarrando una pila de papeles impresos. Escipius Logistics. Suena a proveedor médico, pero mire su declaración de impuestos. Es una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán sin licencia médica. No están importando aceite, Carlos. Están contrabandeando tejido humano. Es una granja de órganos del mercado negro. Carlos me quitó los papeles de la mano, su mandíbula tensa. Salvatore Torres es de la vieja escuela. Juego, préstamos, sindicatos. Pero esto es cosecha. Si está moviendo biológicos sin licencia por territorio de la comisión, no solo está infringiendo la ley, está rompiendo el código. Las otras familias lo ejecutarían por traer este tipo de atención federal sobre la organización. Hay algo más, dije, mi voz bajando a un susurro. Me sentía mal al decirlo. Encontré la razón por la que Ana eligió la jaula dorada para cenar. Sostuve el documento final. Era un formulario de despacho de aduanas sellado y firmado. La firma, señalé. No es un funcionario de aduanas. Es una firma proxy permitida para un enlace local de confianza. Carlos miró el nombre garabateado. M. Vázquez. El silencio en la habitación era ensordecedor. Vázquez, Carlos respiró, la traición golpeándole como un golpe físico. Mi maître, el hombre que me sirvió el vino durante 10 años. No solo estaba gestionando el salón, me di cuenta, el horror asomando en mí. El restaurante está a 3 manzanas de la autoridad portuaria. Era un punto de entrega. Vázquez ha estado autorizando los envíos de los Torres, enterrando los registros térmicos, para que nadie hiciera preguntas. Es su guardián. Y eso, dijo Carlos, sus ojos volviéndose hielo,
Es por eso que Ana intentó matarme en la cena. No solo estaba siendo dramática, estaba allí para recoger los manifiestos de Vázquez. Yo era solo un cabo suelto que debía atar. Carlos agarró su teléfono, su pulgar flotando sobre el número de José. Voy a despellejarlo vivo. Ting. El sonido no vino de su teléfono, vino del ascensor privado en el vestíbulo, el que requería un escaneo de retina y un código de 6 dígitos para acceder. Carlos se quedó paralizado. Miró el indicador del ascensor. Los números subían. 48, 49, 50. María, dijo Carlos, su voz aterradoramente tranquila. Ponte detrás del escritorio. ¿Quién es?, pregunté, retrocediendo. José habría avisado por radio, dijo Carlos, cargando la corredera de su arma. Vázquez no solo firmó papeles. Le di códigos de acceso de emergencia al edificio cuando compré la escritura hace 3 días. Él los dejó entrar. Las puertas del ascensor no se abrieron. Explotaron. Una carga de C4 moldeada arrancó las puertas de acero de sus bisagras, enviando una onda de choque de calor y metralla por todo el ático. La explosión lanzó a Carlos hacia atrás sobre el sofá. Grité mientras los ventanales de suelo a techo se rompían, lloviendo millones de diamantes de cristal de seguridad sobre el suelo de mármol. El viento y la lluvia de la tormenta de fuera rugieron en la habitación al instante, haciendo girar los papeles en los que yo había estado trabajando en un ciclón caótico. «Despejado izquierda, despejado derecha», gritaron voces desde el humo. Hombres con equipo táctico negro, usando máscaras de gas, irrumpieron por el hueco del ascensor en llamas. «¡Carlos!», grité, arrastrándome entre los fragmentos de cristal. Carlos se puso de pie, la sangre goteando de un corte en la frente. Disparó 3 balas a ciegas hacia el humo. Un atacante cayó, pero el fuego de su presión obligó a Carlos a zambullirse detrás del pesado escritorio de roble, donde yo estaba acurrucada. Las balas masticaron la madera sobre nuestras cabezas, lloviendo astillas sobre nosotros. Desde la perspectiva de Carlos, todo era una tormenta, un caos de fuego y acero que amenazaba con derrumbar su fortaleza, su santuario. Los gritos de los asaltantes, el zumbido de las balas, el estruendo de los disparos, y la voz de María, tan pequeña y aterrada, pero con una lucidez que le helaba la sangre. Él se había lanzado por instinto, sabía que no la dejaría, que se había convertido en algo más que una consultora. En ese instante, su mente, acostumbrada a la precisión fría de la estrategia y la violencia, vio algo diferente en ella. No la vio como un activo que debía proteger, sino como un elemento impredecible, algo que no había podido cuantificar, algo que le había hecho sentir que no lo sabía. Pero cuando ella le gritó lo de los ojos, cuando sus propios instintos le decían que se preparara para la explosión, supo que ella no era como nadie que hubiera conocido. Vio el terror en sus ojos, sí, pero también una furia tranquila, una determinación que brillaba incluso bajo el hollín y la sangre. Ella era fuego y hielo al mismo tiempo, y eso, para un hombre como él, era más peligroso que cualquier bala. «¡Estamos atrapados!», gritó Carlos por encima del rugido del fuego automático. «La entrada de la habitación del pánico está al otro lado de la habitación. No podemos llegar. Nos van a flanquear», grité, aferrándome a su brazo. Temblaba, pero mi mente seguía acelerada, analizando, calculando. «Me queda un cargador», gruñó Carlos. «Puedo con 2, quizás 3, pero hay al menos 6 de ellos». Una granada rodó por el suelo, deteniéndose a 10 pies de distancia. Era una granada aturdidora. ¡Bang! La luz blanca fue cegadora, seguida de un zumbido agudo en nuestros oídos.
Carlos gimió, sacudiendo la cabeza para despejar la desorientación. Los pasos se acercaban, botas pesadas crujiendo sobre el cristal. Miré desesperadamente a mi alrededor. Necesitaba un arma. Necesitaba una reacción. Mis ojos se posaron en el mueble bar empotrado en la estantería detrás de nosotros. Específicamente, una botella de absenta de alta graduación y un trozo irregular decorativo de pedernal utilizado como pisapapeles. Cogí la botella. «Carlos, cúbrete los ojos». «¿Qué? ¡Fuego!». «No», grité. No tenía un trapo. No tenía tiempo para una mecha. Confié en la química volátil pura. Rompí el cuello de la botella contra el escritorio, salpicando el líquido de alto contenido alcohólico sobre la alfombra y las botas del pistolero que se acercaba. Luego agarré el pesado encendedor de pedernal del escritorio y lo lancé al charco. ¡Wush! La absenta se encendió con un rugido violento azul y naranja. El fuego se extendió instantáneamente por el alcohol derramado, creando un muro de llamas entre nosotros y los atacantes. Uno de los pistoleros gritó cuando el fuego prendió su chaleco táctico. El escuadrón retrocedió, su formación rota por el repentino infierno. «¡Ahora!», rugió Carlos. Se levantó de detrás del escritorio, disparando a través de las llamas. Con los atacantes distraídos y cegados por el fuego, Carlos era letal. ¡Bang! 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 3 disparos, 3 cuerpos cayendo al suelo. Agarró mi mano tirándome hacia arriba. «Muévete a las escaleras de servicio». Corrimos por la habitación, resbalando sobre cristales y papeles mojados. El sistema de extinción de incendios finalmente se activó, empapándonos en agua helada, convirtiendo la habitación en un paisaje brumoso e infernal de vapor y humo. Llegamos a la pesada puerta de acero de la escalera. Carlos marcó un código y me empujó, cerrando de golpe y bloqueándola detrás de nosotros. Se desplomó contra la puerta, deslizándose hasta el suelo, el pecho jadeante. Me miró. Yo estaba empapada, sangrando por pequeños cortes en los brazos, sosteniendo un cuello de botella roto como una daga. Parecía aterradora, parecía magnífica. Carlos empezó a reír. Era un sonido oscuro y áspero. «Has incendiado mi oficina». «Creé una barrera térmica», jadeé, soltando el cristal. Era la única variable que podía controlar. Carlos alargó la mano, me agarró por la nuca y me atrajo hacia él. Me besó con fuerza, una colisión de adrenalina y alivio. No me aparté. Agarré su camisa mojada, devolviéndole el beso con la misma intensidad. «Estás absolutamente loca, María Raldi», susurró contra mis labios. «Aprendí de los mejores», le respondí sin aliento. Un crujido de estática rompió el momento. Uno de los mercenarios muertos tenía una radio en el pecho. Carlos se inclinó y la arrancó del cuerpo. «¿Estado del objetivo?», preguntó una voz. Era la voz de una mujer, culta, cruel e inconfundible. Carlos presionó el botón de hablar, sus ojos fijos en los míos. «El objetivo va a por ti, Ana», dijo Carlos, su voz baja y mortal. «Y llevo a la camarera». Estrujó la radio en su mano mecánica. «Está en los muelles», dije, secándome el agua de los ojos. «Quiere el envío. Si saca esos biológicos de la ciudad, desaparecerá con el dinero y usted se quedará con la culpa». Carlos se puso de pie, tirándome con él. Revisó su arma. Vacía. Sacó un cargador nuevo de su pistolera de tobillo. «Entonces no la dejaremos salir», dijo Carlos. «Vamos a los muelles. Encontraremos ese contenedor y terminaremos con esto». «Los muelles son un laberinto», advertí, «y es su territorio».
Carlos abrió la puerta de la escalera, conduciéndonos a la oscuridad. No importa, ellos tienen armas, pero yo te tengo a ti, y aparentemente eres más peligrosa que un equipo anti-explosivos. Solo cuando el servicio es malo, bromeé, aunque mis manos temblaban. Juntos descendimos a la oscuridad, listos para caminar directamente al corazón de la fortaleza del enemigo. Los muelles de Barcelona a las 2:08 a.m. eran un paisaje desolado de acero oxidado y sombras profundas, con olor a diésel y pescado podrido. La tormenta había convertido el patio de carga en un laberinto fangoso. El sedán blindado de Carlos, ahora conducido por un José con el rostro sombrío, se deslizaba silenciosamente entre imponentes pilas de contenedores de envío. Buscamos la sección G. Fila 4, dije, mis ojos pegados al manifiesto robado en el teléfono de Carlos. La luz azul iluminaba mi rostro, que estaba manchado de hollín del incendio del ático. Contenedor número M834. Esa es la unidad refrigerada principal. Carlos revisó el cargador de su pistola nueva. ¿Estás segura de que es esa? La firma química coincide con la carga de energía, dije, tocando la pantalla. Está consumiendo 3 veces más energía que una unidad frigorífica estándar. Lo que sea que haya dentro necesita mantenerse muy, muy frío. Aparca aquí, José, le dijo Carlos. Estaban a 50 metros de la fila 4. La lluvia caía con más fuerza ahora, picándonos la cara mientras salíamos del coche. Carlos se movió con la letalidad silenciosa de un depredador, haciéndome señas para que me mantuviera pegada a él. Caminamos por los cañones de metal. Encontramos la fila 4. Un generador zumbaba ruidosamente cerca, alimentando una línea de contenedores refrigerados blancos. Ahí está, susurré, señalando el contenedor del final. El número de serie coincidía. Carlos se acercó al pesado mecanismo de cierre. Está sellado con un bloqueo biométrico. Tecnología de Luca. Déjame ver, dije, empujándole. Examiné el candado digital. No es solo biométrico, tiene un detector químico redundante. Si intento perforarlo, liberará un gas corrosivo. ¿Puedes evitarlo?, preguntó Carlos, escaneando el perímetro. Me mordí el labio. Mi mente volvió a los laboratorios de química orgánica. Los detectores suelen estar calibrados para detectar nitratos de explosivos o calor de sopletes. Si uso algo súper enfriado, podría congelar el sensor antes de que se active. Miré desesperadamente a mi alrededor. Mis ojos se posaron en una pequeña válvula de drenaje en la parte inferior de la propia unidad de refrigeración. «Dame tu cuchillo», exigí. Carlos me entregó un cuchillo de combate sin dudarlo. Me arrodillé en el barro. Usé la punta del cuchillo para aflojar la válvula en la línea de refrigerante del contenedor. Un silbido de gas presurizado escapó. Nitrógeno líquido y refrigerante de amoníaco. «Cuidado», advirtió Carlos. «Eso te quemará la piel». Usando la manga de la camisa grande de Carlos como protección, dirigí el chorro de gas helado directamente al bloqueo biométrico. El metal gimió y se volvió blanco escarchado. La pantalla digital parpadeó y se apagó. Rompí el candado congelado con la empuñadura del cuchillo. Se hizo añicos como el cristal. Carlos tiró de la pesada palanca y abrió las puertas. Una nube de niebla helada salió rodando. Cuando se disipó, vimos el interior. No era aceite de oliva, parecía un laboratorio móvil de alta tecnología. Hileras de tanques de acero inoxidable con ventanas de vidrio revestían las paredes, todos burbujeando con un líquido azul translúcido. Dentro del líquido, suspendidas en estasis, había docenas de formas innegables, formas humanas, fetos. Me llevé la mano a la boca, nauseabunda. Dios mío, ¿qué están haciendo? Carlos entró,
su rostro una máscara de pura furia. Miró un portapapeles que colgaba cerca de la puerta. Cosecha ilegal de células madre, escupió Carlos. No solo están contrabandeando biológicos, están dirigiendo una granja en el mercado negro, vendiendo tejidos cosechados a laboratorios de investigación sin licencia en el extranjero. Esto es repugnante incluso para Salvatore. Si la comisión se entera de esto, no solo lo matarán, susurré horrorizada. Borrarán toda su estirpe. Exacto, dijo Carlos fríamente. No necesitamos volarlo. Solo necesitamos abrir las puertas y dejar que la ciudad lo vea. Clic. Potentes focos de luz bañaron de repente el callejón con una luz blanca cegadora. Un noble sentimiento, Carlos. La voz de Ana resonó por el cañón metálico. Pero me temo que el recorrido ha terminado. Carlos y yo nos giramos. De pie al final de la fila, flanqueada por 6 guardias armados, estaba Ana. Llevaba una gabardina blanca, impecable a pesar del tiempo, sosteniendo un revólver de gran calibre. A su lado estaba Vázquez, con aspecto aterrorizado y sosteniendo un maletín. «O eres un hombre difícil de matar, cariño». Ana sonrió, pero sus ojos estaban maníacos. «Eres descuidada, Ana», dijo Carlos, interponiéndose delante de mí. «Envenenamiento. Un asalto frontal a mi casa. Estás desesperada». «Gané», chilló Ana. Su compostura se quebró. «Tomé tu territorio. Tengo el envío. Tú no tienes nada». «No tienes nada», replicó Carlos con calma. «Estás delante de pruebas que harán que tu padre sea ejecutado por sus propios aliados. ¿Crees que las otras familias quieren este tipo de problemas? Tráfico de experimentación humana». Ana se rió, un sonido agudo que rechinaba contra los contenedores metálicos. «¿Quién va a decirles? ¿Tú? ¿La camarera?» Señaló la pistola hacia mí. «Arruinaste todo. Pequeña pobrecita. Deberías haberte limitado a servir el maldito bistec». «¡Vázquez!», gritó Carlos, ignorando a Ana. «Me traicionaste por ella. Te matará en el segundo en que le entregues ese maletín». Vázquez se encogió, miró a Ana nerviosamente. «Señorita Torres, el acuerdo era...» «Cállate, gusano sin agallas», espetó Ana. «María», murmuró Carlos, apenas moviendo los labios. «Cuando empiecen los disparos, tírate y rueda bajo el contenedor». «¿Qué?», susurré. «Ahora», rugió Carlos. No sacó su arma. En cambio, pateó un bidón metálico que estaba cerca de nosotros. Estaba lleno de agua de lluvia y residuos de aceite. Salió volando hacia los hombres de Ana. Mientras los guardias esquivaban instintivamente, Carlos sacó su arma y disparó 3 tiros rápidos. 2 guardias cayeron. Ana gritó y disparó salvajemente. Una bala pasó zumbando junto al oído de Carlos, provocando chispas contra el contenedor metálico. Caí al barro y rodé bajo el chasis de la unidad refrigerada justo cuando las balas empezaban a masticar el suelo donde yo había estado de pie. El ruido era ensordecedor en el espacio confinado. Encima de mí Carlos era un torbellino de violencia. Se movía de cobertura en cobertura, devolviendo el fuego con precisión calculada. José había llegado con el coche, usándolo como escudo, añadiendo su propia potencia de fuego a la mezcla, pero éramos superados en número. Estaba tirada en el barro, observando las botas de los combatientes chapotear a mi alrededor. Vi a Vázquez intentar correr. Ana le disparó por la espalda sin pensarlo 2 veces. Cayó boca abajo en un charco. El maletín se abrió, billetes y pasaportes esparcidos por la lluvia. Ana avanzaba sobre Carlos. Sus guardias lo tenían acorralado detrás de una caja. Sabía que Carlos iba a morir. No podía quedarme ahí tirada. Necesitaba un arma. Miré el chasis del contenedor refrigerado. Las líneas de refrigerante
las que había usado para congelar el bloqueo, estaban justo encima de mi cabeza. El amoníaco es altamente inflamable bajo ciertas condiciones, especialmente cuando se mezcla con aire y una chispa. Me arrastré de bruces hacia la unidad generadora que alimentaba el contenedor. Estaba rugiendo, caliente y chispeando por la lluvia. Agarré la gruesa manguera de goma del refrigerante que conectaba el generador con el contenedor. Tiré con todas mis fuerzas, pero estaba reforzada. Necesitaba algo afilado. Vi el cuchillo de combate de Carlos tirado en el barro donde lo había soltado. Me deslicé, lo agarré y volví al generador. «¡Oye, princesa!», grité desde debajo del contenedor. Los disparos cesaron por un segundo. Ana miró a su alrededor, confundida. Clavé el cuchillo en la línea de refrigerante presurizada justo al lado del motor del generador que echaba chispas. Un chorro masivo de amoníaco y nitrógeno presurizado estalló, rociando directamente el bloque del motor caliente y expuesto del generador. La reacción fue instantánea. ¡Kaboom! Una enorme bola de fuego envolvió el final del callejón. La fuerza de la explosión levantó el contenedor de varias toneladas unos centímetros del suelo. Me hice una bola en el barro, cubriéndome la cabeza mientras el calor me quemaba la espalda y la metralla volaba sobre mí. Cuando el zumbido en mis oídos disminuyó, hubo silencio, salvo el crepitar de las llamas. Salí arrastrándome de debajo del contenedor, tosiendo. La explosión había derribado a todos. Los guardias restantes de Ana gemían en el suelo, quemados o aturdidos. Carlos estaba de pie, sacudiéndose los escombros de su traje arruinado. Me miró, sus ojos muy abiertos de incredulidad, y algo más, un profundo respeto. «¿Acabas de volar por los aires otro de mis bienes?», preguntó con voz ronca. «Técnicamente, este pertenecía a los Torres», tosí, limpiándome el barro de los ojos. Miramos hacia donde había estado Ana. Estaba tirada cerca del borde de los muelles, su abrigo blanco chamuscado. Intentaba arrastrarse hacia su arma caída. Carlos se acercó y pateó el arma al agua oscura del puerto. Ana lo miró, su rostro surcado de hollín y odio. «Hazlo, Carlos. Mátame. Sé el monstruo que todos dicen que eres». Carlos la miró. La rabia había desaparecido de su rostro, reemplazada por una indiferencia helada. «Matarte es demasiado fácil, Ana», dijo Carlos, «y es malo para los negocios». Sacó su teléfono. Había sobrevivido a la explosión. Hizo una foto del contenedor abierto con su espantoso contenido y otra foto de Ana tumbada junto a él. «Voy a enviar esto a la comisión», dijo Carlos. «Ellos se encargarán de ti y de tu padre. Para mañana el nombre de los Torres será borrado de los libros de historia. No estarás muerta, Ana, serás eliminada. Sin dinero, sin aliados, sin ningún sitio a donde correr». Ana gritó, un sonido de pura desesperación, mientras la realidad de su destino se instalaba. Era un destino mucho peor que una bala en la cabeza. Las sirenas aullaban a lo lejos. La policía finalmente alertada por la explosión. «Tenemos que irnos», dijo Carlos, extendiéndome una mano. Miré su mano, la mano de un asesino, sí, pero también la mano que me había vendado, la mano que me había sacado de una vida de deudas y miedo. La tomé. Nos alejamos de los restos en llamas, dejando atrás las sirenas y a la mujer que gritaba, desapareciendo en las sombras empapadas por la lluvia de la ciudad que Carlos Moretti ahora realmente gobernaba. ¿Y hoy? ¿Hoy qué? A veces me despierto en este ático de ensueño y me pregunto si todo fue que un sueño febril. Las deudas están saldadas, sí. Los territorios de los Torres se han absorbido, eso dice Carlos, y el negocio prospera.
Carlos dice que le ahorré millones encontrando 3 lagunas en los contratos inmobiliarios de ese nuevo desarrollo en la costa. Me llama su consultora, su catadora personal. Eso ya no existe, por suerte. Pero la relación, eso es lo que aún no entiendo. Lo que siento por Carlos es un torbellino. Hay una atracción innegable, un respeto forjado en el fuego de la batalla. Pero también hay una sombra, una parte de él que sigue siendo el rey del submundo, y una parte de mí que todavía recuerda al padre que lo perdió todo. A veces pienso que fue lo mejor que me pudo pasar. Otras, que he cometido un error monumental. Y no puedo evitar preguntarme, ¿cuánto de esto es realmente mío? ¿Y cuánto es solo el precio de la supervivencia en un juego de ajedrez donde yo fui, por un milagro, la reina que no conocían? Probablemente ambas cosas, ¿verdad? Así es la vida, supongo. Nada es perfecto, nada es claro. Pero, ¿quién me lo iba a decir? ¿Qué pensarían ustedes de todo esto? De una camarera con una deuda impagable que terminó desmontando un imperio con un tenedor y un poco de conocimiento de química. Es una locura, ¿no? La vida en este mundo, el de Carlos, nunca te da un final feliz y pulcro, con un lazo bonito. Siempre hay hilos sueltos, siempre hay un ¿y sí? Solo sé que me ganó el respeto de los que me querían pisotear. Y eso en el fondo se siente bien. Lo que venga después, bueno, el Mediterráneo siempre trae sorpresas.